Buenísimo. Mientras se van acomodando, les doy la bienvenida oficialmente a todas y todos, a los que después también vean este video y vamos a empezar trabajando la meditación del perdón. Entonces, quiero recalcar otra vez que esta meditación es para sentirse bien. ¿Sí? Si algo pasa, si en algún momento me siento abrumado, por favor, salen de la meditación despacito, se irradian tranquilamente y siempre la prioridad es que se sientan bien. Dicho esto, quiero recalcar un aspecto del trabajo que me parece muy importante antes de empezar la práctica, que es que perdonar es una acción, es algo que hacemos. No es algo que sucede, que cae de algún lado, que de repente aparece, sino que es algo que hacemos, que tenemos que desear, que tenemos que permitirnos la oportunidad de perdonar. Eso no quiere decir que no vayan a haber un sinfín de resistencias, seguro que sí, y eso no es ningún problema, pero tenemos que darnos esa oportunidad de abrir esa puerta a perdonarnos, a perdonar, a cambiar, básicamente. Entonces, esta es la primera reflexión que tenemos que hacer cuando nos sentamos a meditar. ¿Estoy realmente dispuesta a abrir esta oportunidad para mí de perdonar, de perdonarte, de ser perdonado? Y como dije, pueden encontrar un sinfín de resistencias ahí en esa respuesta, pero lo importante es que si se están sentando, están abriendo esa puerta, como sea que la puedan abrir. Entonces, sientan el cuerpo, noten las sensaciones que aparecen de la cabeza a los pies. Fíjense si hay lugares de tensión en el cuerpo y pueden aflojar, relajar, ya sea los hombros o la cara o la cabeza. Se sienten tensión en los pies o en las piernas o en la panza o en el pecho o en la espalda. Aflojen. Muy importante estar relajados. Y una vez que sientan que el cuerpo se relaja un poco, también pueden soltar el aire algunas veces y liberar la respiración, inclusive suspirando, inclusive dejando salir un sonido si les es desagradable. Y una vez que siento relajación en el cuerpo, voy a colocar una suave sonrisa en el rostro, que es la manifestación de esa sensación de bienestar, chiquita, grande, mediana, como sea. Y coloco una sonrisa en los ojos, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonrío con todo el cuerpo. Una sonrisa suave, una sonrisa que no me representa un esfuerzo, simplemente es plácido.
Y sintiendo este bienestar en el cuerpo, en la mente, voy a evocar el sentimiento de amor y benevolencia en mi corazón con una imagen. Recordemos que cuanto más genérica la imagen, mejor. Puede ser un árbol, puede ser el viento, puede ser la sonrisa de un niño, puede ser un animal que me traiga el sentimiento. Una vez que lo siento, abandono la imagen y me quedo sintiendo el sentimiento. Solo eso. Es suave, es cálido, es agradable. Me doy este momentito amoroso. Cuando practiquen solos, tómense todo el tiempo que necesiten para ampliar este momento a nivel de mucho bienestar. Depende de cómo empecemos, nos va a llevar más o menos tiempo. Una vez que estoy realmente bien, realmente a gusto, realmente cómodo, voy a colocar dentro de este sentimiento amoroso esta intención de perdonar. La coloco en el corazón. Me doy esta oportunidad, me abro a esta posibilidad. Y sintiendo el sentimiento, sintiendo la intención de perdonar, voy a decir internamente la frase, me perdono por no entender. Al decirla desde el corazón, voy a sentir inmediatamente que aparecen un montón de resistencias. A veces son muy suaves, a veces son fuertes. No importa cómo sean, simplemente las siento. Me relajo, sonrío y vuelvo al sentimiento. Puede ser que inmediatamente sienta otra vez resistencia y hago este proceso todas las veces que lo necesite para otra vez sentirme bien. Aparecen imágenes a veces, aparecen sensaciones en el cuerpo. Lo mínimo que puede aparecer es una sensación de tensión en el cráneo. Y con respecto a esta frase, puede ser que esta frase nos sirva y nos ayude un montón en la meditación, o puede ser que necesitemos cambiar la frase, por lo cual voy a decir algunas otras para ver, que las prueben, a ver cómo les impacta
Por ejemplo, me perdono por haberme causado sufrimiento, me perdono por ser muy exigente conmigo misma, me perdono por no permitirme cambiar. Lo que siento en este momento, que está apareciendo como resistencia en mayor grado. Cuando noto que una de estas frases, que es la que me funciona, no la cambio, sigo siempre con la misma. Entonces vuelvo a colocar la intención de perdonar dentro del corazón y digo la frase, la que haya elegido. En mi caso voy a decir, me perdono por no entender. Me relajo, sonrío, bueno. No estoy trabajando con nadie, voy a seguir con esta frase una y otra vez. Pero si estoy trabajando con alguna persona, voy a dirigir entonces esa intención de perdonar hacia ella o hacia él, como si lo tuviéramos delante. Vamos a decirle, te perdono por no entender. Y nuevamente podemos cambiar la frase si lo sentimos necesario y nos ayuda. Te perdono por haberme causado sufrimiento. Y atravieso una a una las resistencias que aparezcan, me relajo, sonrío, vuelvo. Cada vez que me relajo, sonrío, vuelvo, me perdono todo lo que siento, me perdono todo lo que aparece, perdono todo lo que crea que otros han hecho surgir en mí. Por favor, sean cuidadosos, pueden aparecer imágenes y un montón de recuerdos que son muy seductores en el sentido de que empezamos a pensar en ello. Y esta no es la idea de la meditación, simplemente déjenlo pasar. Una y otra vez, vuelvo al sentimiento. Y una y otra vez, vuelvo a practicar esta acción de perdonar. Miles de veces la practicamos. Y como todo lo que practicamos miles de veces, lo vamos entendiendo, lo vamos perfeccionando.
lo vamos comprendiendo. Me perdono por no entender. Cada resistencia es un apego, cada obstáculo es un lugar donde me identifico. Simplemente me estoy dando una hermosa oportunidad de dejarlos ir, de aflojar todos esos lugares pegoteados, de empezar a deconstruir todas esas ideas que tengo de quién soy, quiénes son los demás, cómo actúo, cómo actúan nosotros. Si estamos trabajando con alguien, puede ser que esta persona por momentos desaparezca, por momentos la veamos muy lejos, nos ignore, la veamos enojada. Un montón de cosas pueden pasar. Obsérvenlo, pero por favor no piensen en ello, simplemente continúen. Te perdono por no entender. Y cada vez que digan cualquiera de las frases, tómense el momento para realmente decirlas desde el sentimiento. Es importante aprender a darle sentido real a lo que estamos diciendo, inclusive adentro de nuestra mente. Me perdono por no entender. Cuando se lo dicen a ustedes, díganselo realmente
Pueden imaginarse que se están mirando en un espejo, díganselo realmente. Te perdono, sinceramente te perdono. No hay perdón sin amor. Por eso es importante que lo digamos desde el sentimiento. Me perdono por haber cometido errores. Me perdono por haber actuado a través de la confusión y el miedo. Nos vamos a tomar unos últimos minutos para volver a llevar nuestra atención al sentimiento, irradiarnos el sentimiento suavemente. No hay nada que forzar, simplemente es estar
presente en lo que sentimos. Y dejar que la sonrisa amplíe el sentimiento y el sentimiento amplíe la sonrisa. Y antes de cerrar la práctica de hoy, vamos a tomar un momento para reflexionar qué es el perdón para nosotros. No es pensar, simplemente dejen que venga lo que venga, que se presente algo. Puede ser inmediatamente, puede ser que vayan recibiendo información después también, dentro de un rato. Quédense esperando. No traten de forzar nada, no traten de averiguar nada. Simplemente háganse la pregunta. ¿Qué es perdonar para mí? Y déjenla abierta. Y en los próximos minutos, cuando cada uno lo vaya sintiendo, pueden ir abriendo los ojos, moviéndose suavemente. Si tienen ganas de escribir algo de lo que haya parecido en relación a esta reflexión, pueden hacerlo. A veces uno no siente que lo necesita escribir, simplemente lo sabe. Es para ustedes, es para guardarlo. Y a poquito les voy a ir leyendo parte de esto que les contaba. Mientras estuve practicando muchos meses esta meditación, eh, tenía un cuadernito y cuando sentía que tenía un insight acerca de lo que estaba practicando, iba y anotaba en el cuadernito. Eh, Sobre todo en relación a qué significaba perdonar, fue lo primero que me pulsó a escribir. Eh, Van a ver que escribí mucho, así que ténganme paciencia. Y les pido que dejen que cada una de estas definiciones, entre comillas, les pasen. Déjenlas pasar, simplemente. Déjenlas pasar y observen qué es lo que sienten. Entonces, perdonar es cultivar una mente impregnada de amor y bondad. Perdonar es aceptar las cuatro nobles verdades. Perdonar es soltar el apego que justifica y explica.
Perdonar es dejar ir las resistencias. Perdonar es abandonar la culpa. Perdonar es hacerse responsable del sufrimiento. Perdonar es cultivar la paciencia. Perdonar es abandonar el juicio y la crítica. Perdonar es abrir el corazón. Perdonar es aceptar las emociones desagradables y los aspectos oscuros. Perdonar es dejar de identificarse con el pasado. Perdonar es aclarar, es volver clara una situación. Perdonar es traer luz a una mente confusa. Perdonar es permitirse ser sensible y abierto. Perdonar es dejar ir a la víctima. Perdonar es cultivar amor, compasión, alegría, ecuanimidad. Perdonar es sanar. Perdonar es transformar las narrativas interiores. Perdonar es soltar el orgullo. Perdonar es abrirse al cambio. Perdonar es desarrollar la personalidad. Perdonar es cultivar generosidad y gratitud. Perdonar es ablandar el corazón. Perdonar es disolver el concepto de la relación con los otros. Perdonar es en última instancia siempre perdonarse a uno mismo. Perdonar es aceptar el error humano. Perdonar es asumir la responsabilidad por lo que sentimos. Perdonar es dejar de exigir que se cumplan nuestras expectativas. Perdonar es abandonar la opinión personal. Perdonar es purificar la mente. Perdonar es ver el karma. Perdonar es abandonar los pensamientos de odio, avaricia, envidia y crueldad. Perdonar es dejar el remordimiento, el continuo rumiar obsesivo. Perdonar es dejar ir el rencor y el resentimiento. Perdonar es verdaderamente rendirse al amor. Perdonar es abandonar la venganza y el arrepentimiento. Perdonar es arrepentirse profundamente. Perdonar es comprender el sentido de los preceptos. Perdonar es entender qué es sano y qué es insano. Perdonar es comprender las condiciones mentales, verbales o físicas insanas. Perdonar es sentir empatía y comprensión por las acciones nuestras y de los otros. Perdonar es perdonarse, es pedir perdón, es recibir perdón, es dar el perdón. Perdonar es cultivar un corazón perdonante. Perdonar es un proceso. Perdonar es una práctica que requiere repetición, constancia, pero sobre todo perseverancia. Perdonar es ver las condiciones. Perdonar es cultivar el poder interior del amor hasta el punto de no reaccionar ante lo agresivo. Perdonar es trabajar con el material interior que nos impide en cierta medida la liberación del sufrimiento. Perdonar es aceptar la realidad de los hechos tal cual son. Perdonar es una poderosa forma de cambiar nuestro comportamiento condicionado, ya sea generando condiciones con raíces sanas o logrando una visión más amplia de cómo funciona la mente. Perdonar es perdonar el pasado, el presente, el futuro. Perdonar es tolerancia, es aceptación, es resiliencia. Perdonar
es experimentar el alivio de dejar ir aquello que nos ata al sufrimiento. Perdonar es entibiar el corazón, es vivir con un corazón cálido. Bien, es mucho. Pero todo eso es perdonar y creo que eh, en algún momento tuve que parar porque si no seguía escribiendo un libro. En relación al proceso, ¿no? que ocurre en la meditación, en el cual se basa este trabajo, lo podemos ver como un proceso que tiene dos fuertes aspectos. Uno sería el aspecto de purificar la mente, ¿sí? En el sentido de cada vez que surgen todas estas resistencias de las que siempre estamos hablando, dejarlas ir, aceptarlas con un corazón cálido, generoso, dándonos cuenta de que todo eso que surge en la mente ha sido cultivado por nosotros mismos en algún momento, no está ahí porque sí, ¿sí? Esto es parte de la responsabilidad que uno toma, el darse cuenta, bueno, sí, está surgiendo enojo, furia, miedo, no sé, envidia o cualquier cosa que surja en la mente, seguro que nos van a surgir todas, no se preocupen, no va a faltar ninguna. En algún momento fueron cultivadas por mí. Si tomo la responsabilidad de que esto en algún momento lo cultivé, también tomo la responsabilidad que esto en este momento no quiero cultivarlo más. Puedo dejarlo ir. Y ahí viene la otra parte, ¿no? ¿Sí? Hay una parte que es purificar la mente, dejar ir todas estas emociones negativas, todas estas historias que uno se construyó acerca de un montón de sucesos en la vida de cada uno de nosotros, todas estas narrativas también en relación a yo soy así, yo soy asá, soy de la otra manera, para un lado y para el otro, ¿no? Esto es como re importante entenderlo porque hay mucha gente que el refugio que tiene es yo soy una buena persona, ¿sí? Esa es mi opinión personal. Y ahí se terminó todo. No hay posibilidad de cambiar, no hay posibilidad de ver ningún error, porque yo soy una buena persona. Y hay otros que tienen una narrativa que también está basada en una opinión personal, donde yo soy una mala persona. Y es exactamente lo mismo. Para un lado o para el otro, como lo quieran disfrazar, como lo queramos disfrazar cada uno de nosotros, es lo mismo. Si no lo abandonamos, si no nos hacemos verdaderamente responsables de lo que sentimos en este momento y lo dejamos ir, no se produce la purificación. La otra parte del trabajo es el cultivo del amor, es tener un corazón desarrollado de amor y benevolencia, no un poquito, muchísimo, ¿no? Un montón. Esas son las famosas 6 R's, básicamente. Si lo piensan 10 segundos, se van a dar cuenta que la meditación del perdón es 6 R's todo el tiempo. Básicamente es eso. Ese es el proceso. Abandonar los estados insanos, cultivar estados sanos. Abandonar los estados insanos, cultivar los estados. Y es importante darse cuenta que no funciona en ninguna de las dos partes sola. Si ustedes están irradiándose, 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 pero no abandonan
no se va a dar la purificación. Y si bien van a estar haciendo un montón de fuerza para cultivar un corazón alegre y luminoso, y es un esfuerzo muy positivo, no se les va a dar con tanta facilidad como si todo el tiempo están dejando ir lo otro. Abren espacio, cada vez que dejan ir, abren espacio, ¿sí? Y dejar ir es tener una gran voluntad, realmente, de dejarlo ir. Esto ya no más, esto ya no más, no tengo por qué estar otra vez revolviendo en el odio o lo que sea, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Tienen preguntas hasta acá? Cuando estuve preparando esto, justamente me encontré con con las definiciones de perdón de muchas formas, pero digamos, lo que quiero enfatizar es esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un concepto de lo que es el perdón, porque es así, porque tenemos un concepto de lo que es el amor, un concepto de lo que es la compasión, un concepto de lo que es todo, absolutamente. Es la forma que tenemos de vivir, sustantivar absolutamente todo como si fueran cosas, ¿sí? Pero y justamente a veces en esta cuestión de volver cosas, volvemos el perdón una cosa, ¿no? Una acción. Nos olvidamos que es algo que tenemos que hacer y que depende de nosotros. No hay nadie que va a realizar el perdón por nosotros. O perdonamos o no perdonamos. Así de simple es. No tiene más vueltas que eso. ¿Estamos dispuestos a verdaderamente dar ese paso? Es un paso de tremenda humildad. Es un paso de abandonar el orgullo derecho, dejarlo caer ahí, ¿no? Hoy justamente me apareció un videíto de esos que te aparecen donde una persona hablaba del perdón y decía como exactamente algo opuesto a lo que estoy diciendo, como que no, no, ¿para qué vamos a perdonar? Perdonar al otro significa colocarnos en un lugar de superioridad con respecto al otro, ¿no? Esta es una idea como muy, para mí, muy clásica del perdón occidental. O sea, si yo te perdono es como si yo fuera un rey que te estoy otorgando a vos inferior a mí el perdón, ¿no? Esta idea tenemos en algún lugar metida. Esto es exactamente lo contrario, ¿no? Es la sensación de que no estamos otorgando el perdón desde ese lugar, sino pidiendo el perdón. Más allá de que estemos perdonando al otro, es pidiéndole perdón que lo perdonamos. Esto es algo que es difícil de ver al principio, pero en el proceso de toda la meditación en algún momento surge. Otra cosa que quería como dejar en claro es que dentro del contexto del budismo, el, el Buda habla del perdón como el antídoto de la venganza. Y parece una palabra un poco fuerte, venganza. Eh, Creo que pocas personas se describirían a sí mismas como vengativas, pero sin embargo, si no podemos perdonar, eso es lo que está pasando.
¿no? Y es difícil vernos a nosotros mismos de esa manera. No queremos entrar ahí, pero esto es lo que esto es lo que estamos tratando de mover y por eso surgen esas resistencias, ¿sí? Es andar a través de eso, darnos cuenta cómo de muchas maneras hemos actuado de forma vengativa, un montón de acciones a lo largo de la vida, pero cuando lo empezamos a asumir empiezan a ser claras. Pero hay un montón, ¿eh? Un montón, un montón, un montón. ¿Sí? Lo que pasa es que las hemos normalizado todo. Nos parece que está bien actuar así. Teníamos derecho a hacerlo. Tenemos derecho a hacerlo porque los otros hicieron no sé qué otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de justificaciones. Apego. Entonces, estas son como varias de las dificultades que tiene la meditación. Primero, el poder abrirnos a la posibilidad de realmente perdonar, sinceramente, abrirnos a esa posibilidad, que, como digo, si nos vamos a abrir esa posibilidad, nos estamos abriendo a que la relación con nosotros mismos cambie completamente. Cambien las relaciones con todas las personas con las que hagamos este trabajo, ¿sí? Más allá de que estas personas cambien, no cambien, hagan, no hagan, entiendan lo que nosotros estamos haciendo, no lo entiendan, esto en ese sentido no tiene que ver con los otros, en ese sentido. En otro sentido, eh, otra cosa que anda por ahí es que cuando nosotros perdonamos a alguien, no le afecta en lo más mínimo a esa persona. Y la verdad es que eso no es verdad. Sí, afecta un montón y de la mejor manera. Es una hermosa afectación que tiene la persona cuando logramos perdonarlo. No importa que se entere, que no se entere, no, no, pero les aseguro que no es lo mismo haberlo hecho que no haberlo hecho. No es lo mismo, pero para nada, para nada. Y Mante Vimalaransi cuenta un montón de historias acerca de eso, de familias que no se hablaban y se reunieron, de un montón de cuestiones que parecen como mágicas y delirantes, pero es que la mente no termina acá. Es algo muy vasto. Todo lo que nosotros pensamos afecta a los demás, para bien y para mal. Si pensamos cosas lindas, les estamos haciendo un hermoso regalo todos los días de pensar cosas hermosas, tiernas, amorosas. Y si estamos pensando en otro sentido, también está pasando. Hay que tener cuidado con lo que estamos pensando. Em, Nada, preguntas. Yo, más que pregunta, viste, quería comentar, hacer un comentario. Sí, dale. Cuando fuiste mencionando diferentes frases que podíamos ir diciendo, viste, Ujú. me, me conmovió mucho la frase que a mí me hizo mella fue, me perdono por no haberme permitido cambiar, viste, o el cambio. Y me emocioné mucho. Eh, y nada, después me quedé con esa frase. Quédate con No eso. pensé que me iba a pasar eso, ¿viste? Me sorprendió. Sí, Eh, Nada, lo quería contar. sí, Me sí, sí. movió. Y hoy quise como mover un poco las frases para que se dieran cuenta de que esto no es un proceso tan estático.
pueden pasar claro, un montón de cosas. Entonces, a medida que uno va avanzando, uno a veces siente la necesidad de decirse algo o de decirle algo a la persona que estás trabajando que te surge, te brota desde adentro. Y en ese momento, por favor, síganlo eso. Sobre todo, ¿no? Como siempre digo, solo decirlo cuando es algo positivo, sí, claro. amoroso, luminoso en relación a lo que está pasando, ¿no? Porque Ujú, obviamente que surgen un montón de otras cosas y no hay sí, ningún problema, es todo para dejar ir. Entonces, está bien, eso es parte del sí, proceso de purificación, pero de repente nos surge decirle al otro cosas muy, muy profundas, decirnos a nosotros mismos cosas muy profundas. Y no estamos acostumbrados a realmente darnos un espacio interior para esto. no, no. Y Entonces, también esto de que mencionabas, que en realidad uno no se ve como alguien vengativo, o no le gusta tener esa mirada de uno mismo de esa forma y en realidad uno lo ha practicado un montón de veces eso, ¿viste? Eh, voy a contarlo así. La primera vez que yo me enteré de esta situación fue hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo estaba muy, muy mal y en una sesión con el psiquiatra me sentó sí, ahí, yo tenía 20 y pico de años yo, me sentó ahí y me dijo, vos te estás queriendo vengar, derecho, de todas las ujú, personas que te hicieron daño y te ujú, estás queriendo vengar lastimándote a vos mismo. claro, sí, Me golpeó tan fuerte porque reconocí que había verdad en lo que me estaba diciendo y me fue re duro verme a mí misma como alguien con, con esa, con esa forma de pensar, pero me di cuenta, esta es la verdad, estoy actuando de esa manera. sí. Es una manera, lo digo porque es una manera muy clásica de vengarse de los demás. Sí, la idea del suicidio también. Suicidio para, Exactamente, a ver, miren lo que voy a hacer, exactamente, o un acto para los demás, ¿no? exacto. Muy loco. Sí, Por eso digo, o sea, entonces, hay un montón de formas de actualizar la venganza y llevarla a cabo. Inclusive sí, cuando ni hablar. pensamos que no tiene nada que ver, pero sí, Sí, sí. pero sí. Pero así como lo hemos hecho, en este caso, Ujú, me hago cargo de eso, eh, también podemos deshacerlo. En el sentido, no lo que hicimos en el pasado, pero entenderlo a tal profundidad para no volverlo a hacer nunca más. ¿Sí? Y en este sentido esto tiene mucha relación con los preceptos, porque vamos entendiendo por qué los tengo que cumplir, por qué es tan importante, porque lo dice el Buda, no, es porque es ujú. importante para mí, porque no quiero otra vez volver a hacer estas cosas que me hacen daño y hacen daño a los otros. ¿Por qué? Porque sufro. ¿Qué sentido tiene es seguir causándome sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento? Ninguno. No, no, ¿No? Y cuando estamos confundidos, obviamente que cada uno de nosotros ha hecho un montón de cosas y ha prolongado su sufrimiento de maneras muy creativas, sí, tal ¿sí? cual. Pero, Ujú, digamos, si en algún momento queremos abrir los ojos y construir la felicidad, porque es algo, de nuevo, otra cosa que se construye, no surge de la nada. ujú, Es una cosita día a día, día a día, día a día, día, y un día
empezás a darte cotidiano. cuenta, ah, estoy feliz casi todo el día, todos los días. ¿Qué pasa? Bueno, pero pusiste una Mm, tras otra, una tras otra, una tras otra. No hay otra forma. mm, cotidianamente. Sí, momento a momento. Muchas gracias, Maru. No, vos. ¿Quieren comentar algo más? Ah, una cosa que quería como yo comentar de las dificultades en relación a veces a esta meditación es que a veces como que armamos el castillito dentro del castillito dentro del castillito dentro del castillito. Es como una mamushka, ¿no? No, nos, nos volvemos a encerrar adentro de la meditación otra vez diciendo, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Otra vez vendiéndonos a nosotros mismos cosas que no nos están pasando. Y acá la cuestión es lo contrario, es abrirse a lo que sea que pasa. Se pueden sorprender gratamente, que haya momentos en los que sientan muchas cosas lindas. Si se dan permiso para una, para sentir unas, se va a aparecer el permiso para las otras, ¿sí? No es que es todo negativo, no es que es todo un montón de cosas espantosas que uno cultivó. Uno también estuvo haciendo meta durante un montón de tiempo y eso va a aparecer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en esta meditación aparecen experiencias inmensamente hermosas si nos las permitimos, si nos permitimos abrirnos y limpiar toda la basura hasta donde se pueda. ¿Sí? Aparecen cosas, aparecen experiencias muy hermosas. Pero si yo otra vez me vuelvo a construir el reducto donde digo, no, no, está todo bien, no, sí, 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 yo estoy perdonando, pero si están perdonando a una persona durante 4 meses, algo está pasando ahí, donde se extrabaron, ¿entiende? Donde no están pudiendo dejar ir, no hay tiempos, no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que hay que sincerarse con uno mismo y darse cuenta dónde uno no quiere soltar, dónde uno sigue agarrándose a la víctima, a la culpa, a la venganza, a un montón de cosas y no está queriendo agacharse, no está queriendo rendirse, ¿sí? Porque se trata de rendirse completamente. ¿Alguna pregunta más, algún comentario? En la próxima vamos a trabajar un poco más sobre el proceso en sí que sucede en toda la meditación para clarificarlo un poco más, pero hoy quería clarificar esto tan central que es el perdón. Maru, tengo una Sí. pregunta, porque me resuena todo esto y lo último que dijiste también, ¿no? Se me está pasando a mí como que estoy estancada con el tema de la meditación y del perdón, ¿no? Eh, que no me surgen, eh, o como tengo afinidad a la negación, me parece que me estoy negando, estoy estancada y eh, me resuena más cuando hablo sobre perdonarme a mí misma. Cambié la frase, que vos ya me lo habías dicho, a modo personal, que me sirvió muchísimo, que fueron estos días, pero me cuesta mucho y me resuena lo que vos dijiste, el tema de que es una acción.
¿viste? Yo estoy más como en el que, bueno, ya va a surgir, ya va a aparecer, y pasa que no está apareciendo eh, nada, no puedo identificar, eh, sí un poco las resistencias eh, conmigo misma, pero no con la persona con la que estoy trabajando. Entonces es como que no está sucediendo mucho, y mi pregunta es cómo hacer para intencionar la acción. No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, ¿Cómo esto es lo que... no caer en eso, viste? No Sí. pasa nada. Soy muy no sé si cuando lo empecé a hacer, digo, no sé si tengo que yo perdonar a otro. Me resonó mucho eso. No sé si lo tengo, ¿por qué lo tengo que perdonar? Es algo que pasó, no le tengo que dar como importancia o no me lo tengo que tomar a personal. Son cosas que pasaron y que ya pasaron. Entonces, Claro, pero eso es me parte, cuesta viste, eso. de esta confusión que yo hablo de cuál es el concepto de perdón que tiene cada uno, porque digamos, si uno investiga un poco o escucha en las redes sociales, hay concepto de perdón como persona, más o menos. Cada Sí. uno cree que el perdón es lo que a cada uno se le antoja. Mm, Nosotros acá lo que estamos tratando es de aplicar el concepto de perdón del Buda. Y el mm. concepto del perdón del Buda es, si vos no le podés irradiar a la otra persona, no lo perdonaste, punto. O Así, sea, si no así corto. surgen, ponele, no surge nada en la meditación, sigo igual irradiándose la persona por momentos y por momentos a mí, así, No, no, no. si Lo no que, lo que quiero surge, decir yo, sin meternos sí, en la meditación, lo que quiero decir es que ¿qué es perdonar para el Buda? Para el Buda, perdonar significa es que no hay ningún pensamiento que tenga que ver con el odio en vos. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando decimos la palabra odio, nos es una palabra re fuerte. Entonces, si yo no tengo sí, ganas de clavarle un cuchillo a alguien, no lo odio. Pero el odio tiene 200 millones de intensidades, porque la aversión básicamente es odio. Entonces, si no me gusta lo que haces, si no me gusta lo que hiciste, si no me gusta no sé qué y no puedo tolerar cómo hiciste las cosas, cómo las dejaste de hacer, que estás confundido, que esto, que el otro y que eso, que yo, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero no se llama de otra manera. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, si nosotros estamos sintiendo odio, no estamos sintiendo amor, o una u otra. En el mismo momento las dos cosas no. Puede ser que sintamos en un momento claramente una cosa y en otro momento otra. Sí, eso es lo que nos pasa casi todo. ¿Se entiende? Pero sí, pero entonces, acá en se este trata de caso, abandonarlo, sí, eso. De abandonarlo, de dejarlo. pero bueno, entonces la indiferencia o la apatía también es como que es algo, Esa versión. siento que hay algo y hay un engaño, por eso esa versión, la apatía, la de, no sé, no, No, cuando nosotros decimos no, lo que hace esta persona a mí no me importa. Ok, ¿de qué están hablando de qué estamos mm, hablando cuando decimos eso? ¿Realmente no nos importa, no nos afecta, no sé qué, no sé cuánto? No, no es verdad, esto es lo que digo, ¿ves? No nos sinceramos realmente con lo que nos pasa. No queremos vernos a nosotros mismos como alguien que siente odio por otra persona. No queremos vernos así. mm. Y no es tan grave, porque es un segundo, es un pensamiento. No pasa nada. El tema es, ¿lo vas a cultivar durante 20 años eso en tu mente o lo vas a dejar ir? El problema se vuelve cuando vos durante 20 años estás diciendo, esta persona no me importa nada, esta persona no me importa nada, a mí, ¿qué me importa lo que hace esta persona? Y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, ¿se entiende? Estás cultivándolo y cultivándolo y cultivando, y cultivando, y cultivando, y cultivando, y diciéndote continuamente a vos mismo lo mismo.
y le Yo llamás entiendo eso. indiferencia o le llamás como vos quieras, cada uno disfraza lo que siente con los vestiditos que quiere, Mm. pero es lo mismo. Vos, cada vez que pensás en esa persona, sentís que tu mente hace así. Eso no es irradiar. Eso no es Claro, por sentirse eso. abierta hacia el otro. Eso no es sentirse bien con el otro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de trabajar acá. Me pasa esto con esta persona. Cada vez que pienso en ella, dejo ir, dejo ir, dejo ir esa tensión. La aflojo, la aflojo, la aflojo, la aflojo, la aflojo, la aflojo. Miles, millones de veces, ¿sí? Porque algo muy difícil de aceptar es que nosotros cultivamos a veces con un montón de personas durante décadas, décadas, un montón de ideas sobre esa persona. Y hay algo acá que es como un poco más profundo en este trabajo, es que todas estas ideas que nosotros tenemos sobre los demás no los dejan cambiar, más allá de que los demás quieran o no cambiar, es otro tema, lo que quieran hacer los demás con su vida o no. Pero nosotros ya tenemos una idea lapidaria de cómo es esta persona y olvídate, no hay forma. No hay forma, no la vamos a dejar ir. Esa idea no la vamos a dejar ir, porque vos sos así. Y no quiero dejar ir eso adentro mío. A esto yo me estoy refiriendo cuando digo me abro sinceramente a la posibilidad de perdonarte, a la posibilidad de que no seas como yo pienso que sos, de que no haya pasado lo que yo pienso que pasó, de que quizás se pueda pensar y puede haber sido de un montón de maneras lo que sucedió. Esa posibilidad la puedo dejar flotar, a ver, abrirla. Esa posibilidad empieza a aparecer cuando uno va soltando esa tensión, ¿no? Toda esa tensión que tiene adentro constituida. Y con nosotros mismos eso lo hemos hecho. Nosotros creemos que somos de determinada manera y tenemos un paquetito cerrado de yo soy así y nos hacemos un montón de daño con ese paquete porque suele venir a golpearnos una y otra vez. ¿Qué pasa cuando se cae todo eso? Está esta idea que es necesario saber quiénes somos, ¿no? No es necesario. Es necesario saber qué es lo que siento ahora, en este momento. ¿Cómo está mi corazón en este momento? ¿Así o así? Nada más. Es abrirte, Cele. Abrirte suavemente, tiernamente. Hay que ser muy amable con uno mismo en este trabajo. Ser muy amable, tener mucha paciencia con uno mismo, darse cuenta que está todo bien. ¿Sí? Porque donde uno pisa, vuelve a pisar el palito es donde se vuelve a identificar. Ay, mirá lo que pensé, mirá qué cruel que soy, mirá que esto, que el otro. Y otra vez empezar a juzgarse uno mismo y a criticarse duramente por simplemente pensamientos que aparecen en la mente, ¿no? Ok, ¿quién no los tuvo acá? No. O sea, si ustedes leen los Yatakas y leen todas las historias de la vida del Buda, el Buda hizo tantas cosas reprochables como cualquiera de nosotros.
y terminó siendo el Buda. ¿Cómo sucede eso? Es algo para pensar, ¿no? ¿Cómo sucede que un asesino serial se vuelva un Arahant? ¿Cómo sucede que una persona que está totalmente loca llevando a su bebé muerto por por toda la India, más o menos, de repente se vuelva un Arahant? ¿Cómo sucede eso? Piénsenlo, porque, digamos, ahí es donde se tienen que dar cuenta que todo esto se puede dejar ir. Y es así de fácil, no es tan complicado. Pero tengo que poder darme esa oportunidad. Me tengo que poder dar la oportunidad de perdonarme, ¿sí? Y de aceptarte que no soy perfecto, de soltar todas estas ideas ridículas eh, que tenemos sobre esto de las buenas y malas personas. Dejarlo ir, eso no existe. No hay nada así. Y entonces todo se vuelve más blando, empezás a darte cuenta que la mayoría de las personas cometen errores todos los días, vos también, lo vas a cometer en el futuro, ya lo sabés, no hay forma de no equivocarse. Sí. Claro, está todo bien, o sea, te tenés que perdonar por adelantado, ¿entiendes? Pero cuando uno va cultivando esto, por eso yo decía, como un corazón perdonante. Vos no estás entonces esperando que tu pareja, tus hijos, tus alumnos, tus amigos cumplan tus expectativas y hagan lo que vos considerás que es bueno, que tomen las buenas decisiones, que sean buenas personas o no sé qué cosa. Vos no estás esperando nada de eso, porque sabés que tenés alrededor son seres humanos, como vos. Se van a equivocar. ¿Vas a estar ahí para juzgarlos o vas a estar ahí para acompañar? Es una decisión para tomar, pero la vida se vuelve más fácil, más blanda, cuando uno ya admite eso y no está esperando, digo, la perfección de ningún lado ni ninguna de estas cosas, sino simplemente interactuar con otros seres humanos que tienen esta habilidad maravillosa de amar y también otras, ¿sí? Pero bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar? Ese es el punto. ¿Sobre qué vamos a construir nuestra vida? Hay que tomar la decisión. Bueno, gente, nos vemos entonces el miércoles próximo, ojalá. Ujú. Cualquier cosa, dudas y lo que sea de la meditación, escríbame, ¿sí? Y los trato de ayudar en lo que pueda. Dale. Gracias, Maru, gracias. Gracias, Gracias, Maru. Maru. Gracias. Gracias a Chau, Chao todos. a Maru. todos. Chao a Igualmente. todos. Besos. Buena semana. Igual, Igualmente. igual. Chau, chau. Chao.